Bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo soy Joanis Stephanie Freiter Ávila, estudiante de la materia de Sociología Rural. Bueno, en este video les vengo a hablar sobre todo lo que dimos del primero, segundo y tercer corte en esta materia. Lo más importante, lo que voy a recalcar aquí fue lo que realmente me quedó y la enseñanza pues que la profesora nos brindó a nosotros como estudiantes. Y como primero quiero empezar dando como una definición de lo que es la sociología rural, es decir, cómo la sociología rural analiza, cuál es su objetivo, y en forma a base de todo esto pues voy desarrollando pues todo lo que estoy dando, lo que voy a presentar en el video. Entonces, la sociología rural, pues ella analiza y explica como la forma en que se interrelacionan pues los grupos, los seres humanos, los grupos que viven en colectividades, en distintas partes del país, en distintas ciudades. Y lo otro es que la sociología rural aborda más que todo como que una perspectiva cultural, por decirlo así, y económica y política, pero más que todo y principalmente cultural. Entonces, pues aquí en la sociología rural vemos y nos mostraron durante este semestre que la sociología rural es de cambios, y lo cual pues estos cambios pues a raíz de que ella hace sus cambios son positivos ante de pronto lo que se esté presentando, lo que se esté dando. Y entonces también hay cambios que resultan siendo beneficiosos o de pronto no, pero en torno a nivel mundial. El objetivo de la sociología rural, pues el objetivo de la sociología rural es más que todo como mejorar cuál es la calidad de vida de los habitantes, la calidad de vida de los seres humanos. Ese es más que todo como su objetivo principal. Se habla, antes de hablar y escudriñar todo lo que tiene la sociología rural, hay que hablar como que de cuál es el orden de la sociología rural. Entonces, ¿cuál es el origen o cuál es el orden? Entonces, pues, aquí podemos ver cómo nosotros, en la sociología rural, pues marca tantas formas positivas, tiene tantos puntos positivos, pero también de ellos abarca cuáles fueron sus orígenes, y para nosotros, saber, entender y comprender todo lo que ella nos quiere mostrar, lo que queremos saber de ella, pues tenemos que tener en cuenta cuál es su origen. Entonces, pues, para hablar de esto, pues, tenemos que saber que el origen de esta, pues, se enmarca más que todo como en todas las crisis que se dan en el mundo, en el ámbito en donde nosotros nos encontramos. También pues a nivel mundial pues se muestra también todo lo que es el tema de lo que es la industria, la modernización, todos los temas que abarcan más que todo y que van partiendo de lo que es la diferenciación del tipo de sociología rural que nos está produciendo, que nos mostraron ahora en este semestre. Entonces, pues aquí podemos ver pues unos temas muy importantes y principales que abordan el tema de la sociología rural. Uno de ellos, y principalmente, pues uno que me pareció en esta línea de la sociología rural, es que se van creando, es más, nunca dejan no se puede decir, hay unos 10, 20, no. La sociología rural es tan abierta que siempre van a haber cosas nuevas, siempre van a haber cosas por estudiar, por escudriñar. Entonces, en América Latina, pues, en el mundo de la sociología rural, pues, es como un departamento de la sociología, es como un departamento de la sociología rural aquí en Colombia, porque es tan importante el estudio de esta sociología rural que tiene unos temas, unos subtemas, unos ítems que abordan todo lo que es la sociología rural, cuáles son sus roles, qué es lo que hace, qué es lo que practica, cuáles son los términos generales que trae consigo. Entonces uno de ellos es pues la producción agrícola y ganadera. El otro también es importante, es la propiedad de la tierra y sus políticas. Bueno, en podemos ver cómo hay muchas personas que son propietarios de tierra, y en un tiempo me recuerdo yo que estábamos hablando de cómo el conflicto, la guerra, desalojaba a sus personas de sus tierras. Entonces, por eso se enmarca ítem de la propiedad privada y sus políticas. De igual manera, ese tema es un poco más amplio. Espero poder hablar de él aquí en el video. Está otro ítem que es así como las políticas de la educación, la salud y la economía,
sí, afectan ante la sociedad, sí, porque es que podemos ver como la política de la educación, hay muchos niños que de pronto están en su ámbito rural, que de pronto les queda difícil estudiar, difícil de pronto ir a sus colegios, de pronto los que son desalojados de sus tierras, que viven tanta problemática por parte de esos grupos armados. En el tema de la salud también, a esas personas, a esos seres humanos sufren mucho porque es que no cuentan con ese servicio de salud que de pronto nosotros los de acá de la ciudad sí podemos contar. Entonces por eso se habla de una afectación hacia esas personas, hacia esos seres que tienen esas problemáticas y que no son fácilmente para ellos poder dirigirse de pronto a una clínica, poder estudiar. Entonces por eso se habla de esa afectación a la sociedad. Entonces esto se hace con un fin de pronto de discernar cuáles son esas políticas que nos permiten a nosotros darnos cuenta cuáles son esas problemáticas que también muestra la sociología rural. Sí, hay muchas cosas buenas, pero la sociología rural nos da a nosotros la oportunidad de darnos cuenta cuáles son esas problemáticas sociales. Entonces, ¿cómo se incorporan pues esos avances, de pronto hablando del tema de la tecnología en las zonas rurales? ¿Cómo llega eso allí? ¿Cómo se hace para que esas personas mejoren su calidad de vida? Entonces, todo esto también se habla de una reducción de alimentos. Entonces, todas estas problemáticas nosotros de pronto que estamos aislados del mundo de lo rural, que vivimos de pronto acá en la salud, no vemos cuáles son esas afectaciones con las cuales estas personas sufren. Entonces, eso se habla ahí, se enmarca también de un impacto, tanto tecnológico, un impacto económico, un impacto social. Entonces, todos estos son retos que la sociología rural nos muestran a nosotros. Retos porque es que la sociología rural debe conocer cómo es la comunidad, qué situación está pasando tal sociedad, en tal ciudad, en tal departamento, en tal vereda. Entonces, eso es lo bonito y lo bueno de la sociología rural, que por ella podemos ver cómo es la estructura, cómo se ven las instituciones, qué es lo que se interviene en ella. Entonces, cómo son sus culturas, también nos muestra mucho como las costumbres, las formas de organizaciones de estos grupos. Entonces, eso es lo bonito, porque uno se da cuenta pues de todas esas problemáticas de las cuales está sufriendo la persona, la familia, el grupo social. Entonces, todo esto nos queda a nosotros como el conocimiento y de aprender a valorar pues todo lo que pasan estas personas. Entonces, también nos queda el reconocimiento de cuáles son esas afectaciones que está viviendo, y de pronto nosotros poder, como sociólogos, poder darle una alternativa solución a esto, una alterna solución a todo este ente que está viviendo estas sociedades. Entonces también se habla de una sociología rural en perspectiva, que me llamó mucho la atención, porque es que aquí pues el objetivo de esta más que todo es como indagar cuál es el aspecto que se está viviendo en ese espacio, cuál es el aspecto que nos está mostrando las problemáticas, así como les estaba explicando ahorita. Entonces, eso es lo bonito, que uno estudiando la sociología rural se da cuenta de todos esos reconocimientos y fenómenos sustanciales que se están dando en el desarrollo rural. Entonces te cuento que el campesinado, aquí en sociología rural, la profesora nos habla de un campesinado que nos reconoce a nosotros como sociólogos cuál es la sociología rural que se está viendo como un sujeto social, o cuál es la sociología rural que nos está mostrando los actores políticos, los esfuerzos, los avances que se están dando ante el propósito del desarrollo rural. Entonces, ¿qué es el campesinado? Dando un breve concepto para que el tiempo me alcance, pues es como una clase ocupada que se está dando en la producción agropecuaria, que se posee, que interviene y dispone bajo algunas alternativas, pues unas diversas condiciones en los medios de producción que son necesarios. Es decir, el surgimiento del campesinado, de pronto cómo la clase social está vinculada con la división del trabajo,
y todas esas formaciones analógicas que nos muestran qué es el campesinado. Entonces, esto es una clase fundamental, un punto muy fundamental, porque es que ella es oprimida, ha sido explotada por los proletariados. Entonces, aquí se ha visto cómo los proletariados de la tierra, pues los feudales, los terratenientes, han trabajado en la tierra del feudal, cumpliendo así como un favor de numerosas prestaciones, por decirlo así, siendo ellos independientemente personales al campesino. Entonces, en muchos países, pues, se puede ver cómo la tierra, cómo la comunidad rural se está oponiendo como a esta resistencia, a esta desembocadura que se está presentando. Entonces, pues, siendo así, pues, el campesinado, pues, es una definición sociológica del campesino que queda más que todo evidenciada de un tema podemos decir, con sus antecedentes históricos y también teóricos del concepto de lo que es el campesino. Entonces, pues tomando así pues la partida del desarrollo económico-social, en torno a la marginación y muchos ítems que nos nombran en la política de lo rural. Muchas gracias, ya tengo los 10 minutos, profe. Mi nombre es Joanny Freiter. Eso más que todo fue lo que en sí pudimos nosotros encontrar y adquirir el conocimiento, porque es que sin saber qué es la sociología rural, sin saber qué es el campesinado, cómo nosotros íbamos a llegar hasta donde llegamos en el tercer corte. Para saber de todo eso, pues me gustó mucho todos los documentos que dejó. Lastimosamente el tiempo del video pues no me deja explicar, pero la verdad fue muy importante porque nos dimos cuenta nosotros como sociólogos las diversas problemáticas sociales que vive el ser humano y nosotros no nos damos cuenta. Y así como esta materia nos invita a nosotros a despertarnos, a despertar pues ese conocimiento que tenemos nosotros como sociólogos, de poder experimentar. Ojalá pudiéramos de pronto acercarnos a una comunidad, vivir en carne propia de pronto esas problemáticas sociales con las que ellos viven, y así nosotros poderle dar una alterna solución. Entonces, muchas gracias, pues esta es mi apreciación. No hay más tiempo. Gracias, profesora. Gracias por todo el conocimiento que adquirimos por parte de ustedes, nuestros compañeros.